¿Qué tal? Bienvenidos a Construct TV. En el video de hoy veremos cómo determinar la fuerza cortante máxima y el momento flexionante máximo en los diagramas de los elementos mecánicos de una viga. ¿Ok? También veremos cómo determinar igual los puntos de inflexión para calcular dichos valores. Se tiene entonces una viga simplemente apoyada con una carga variable en forma de triángulo. Vemos que en el apoyo izquierdo de la viga la carga tiene una magnitud inicial de 0 y conforme va avanzando hasta los 30 pies tiene una magnitud máxima. Posteriormente, cuando sigue avanzando hasta llegar al final de la viga, esta magnitud vuelve a ser de 0. Entonces, su magnitud va incrementando y después va descendiendo. Para analizar esta viga, nosotros tenemos que dividir esta carga en dos cargas triangulares. Tenemos entonces una carga variable triangular con una magnitud ascendente y una carga triangular con una magnitud descendente. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar en los apoyos cuáles son las reacciones. En el apoyo articulado tenemos dos reacciones y en el apoyo simple tenemos una reacción. En donde está el apoyo articulado, yo le voy a llamar punto A y en el apoyo simple yo le voy a poner punto B. Lo que tenemos que hacer primero es calcular las reacciones y para ello vamos a hacer momento en el punto A. Este tiene que ser igual a 0 para que la estructura esté en equilibrio. La convención de signos de mis momentos va a ser negativo si es en signo horario y positivo si es en signo antihorario. Entonces, ¿qué momentos tenemos con respecto al punto A? Bueno, el primer momento sería producido por la primera carga triangular, la que va en magnitud ascendente. Entonces, en este triángulo tenemos una base de 30 pies y el centro de masa de esta carga se ubica a 1/3 de la base, es decir, a 10 pies. Entonces, la distancia del punto A al centroide de esta carga triangular va a ser igual a 5 pies. ¿Ok? Entonces, el primer momento sería la magnitud de la carga triangular izquierda multiplicado por la base y dividido entre 2, porque es un triángulo, por una distancia de 5 pies, que es la distancia del punto A a esta carga. Bien, se hará lo mismo con el triángulo de la derecha. Este tiene una base de 35 pies y su centroide se localiza a 1/3 de la base. Eso es aproximadamente 11.67 pies medidos desde el inicio de la carga triangular. Bien, entonces el momento sería producido por la magnitud de esta carga triangular descendente por la base entre 2, por ser un triángulo, por la distancia del punto A dicha carga, que sería igual a 15 pies más 11.67 pies, dando un total de 26.67 pies. Y el otro momento sería producido por la reacción en el punto B, la reacción vertical. Sería entonces la magnitud que queremos hallar por la distancia del punto A al punto B. Si nosotros despejamos esa ecuación, tendríamos que la reacción vertical en el punto B es de 92.86 kilolibras. Y haciendo una suma de fuerzas verticales, se tendría entonces que la reacción en vertical en el punto A es de 102.14 kilolibras. Si vemos este diagrama, veremos que no hay ninguna otra fuerza en dirección horizontal. Por lo tanto, la reacción horizontal en el punto A va a ser igual a 0. De esta forma, nosotros ya hallamos las reacciones. Lo siguiente que tenemos que hacer es realizar cortes a distintas longitudes de la viga. Y esos cortes van a estar determinados por la condición de carga que encontremos en los tramos. Bien, en el primer tramo yo voy a analizar la viga, voy a realizar un corte. ¿Y hasta dónde voy a realizar ese corte? Bueno, si yo inicio desde el extremo izquierdo de mi viga y sigo avanzando, yo encontraré que solo tengo una condición de carga y es producida únicamente por la carga triangular derecha. Si yo avanzo hasta llegar al apoyo A, yo ya tendría entonces una reacción vertical aparte de la carga distribuida triangular. Entonces el corte yo lo voy a realizar antes de llegar al apoyo A, de esta forma. Entonces voy a realizar yo un corte cuando X está entre 0 y 15, de esta forma. Realizando ese corte yo tendré un diagrama, ¿ok?
En este diagrama yo voy a llamarle el punto C al punto de corte y yo tendré mis fuerzas externas y las fuerzas internas. Como fuerzas externas yo tengo entonces la carga triangular. Yo hice el corte a una longitud X y yo tengo el momento en función de X. Esta carga triangular yo lo voy a llamar W' porque avanza con respecto a X, ¿ok? Para yo poder hallar cuánto vale W' en función de X, voy a hacer una semejanza de triángulos. Entonces tengo que el triángulo de mi diagrama tiene una base de X y una altura W', mientras que el primer triángulo de carga tiene una base de 30 pies y una altura de 6 kilolibras por pie. Si yo realizo una semejanza de triángulos, esta relación se tiene que cumplir y yo voy a despejar entonces el valor de W'. Si yo despejo esta variable, entonces yo tendría que W' es igual a 6x entre 30, pero esto se puede simplificar aún más. Tendría entonces que el valor de W' es igual a x entre 5. Ya tenemos entonces la magnitud de la carga triangular del diagrama en función de x. Lo que sería entonces es un momento con respecto a c para poder hallar el momento en función de x. Y como momentos yo tengo entonces la magnitud de esta carga triangular por la base entre 2, porque estamos sacando el área de un triángulo, por 1/3 de la base, que es la distancia del punto C al centroide de esta carga, más el momento en función de x. Pero yo ya sé el valor de W'. Entonces, si yo desarrollo esta ecuación, se tendría entonces la primera ecuación del momento del primer tramo de la viga, cuando va de 0 a 15. ¿Ok? Lo siguiente que se hace es realizar un segundo corte, y este va a comenzar desde el apoyo A hasta el término de la primera carga triangular. De esta forma. Yo voy a realizar un corte un poco después del apoyo A. Y este corte va a ir desde 15 a 30 pies. Yo tengo entonces mi nuevo diagrama de corte. Tengo las cargas externas y el momento interno. Ahora bien, yo aquí tengo una nueva fuerza que es la reacción en el punto A. Tengo su magnitud y su distancia con respecto al punto C. Yo hago este corte a una longitud X. Y la magnitud del triángulo, es decir, W', es exactamente la misma que en el diagrama anterior, porque estamos analizándolo con respecto al primer triángulo. ¿Ok? De esta forma, esta carga permanece invariable. Entonces, realizando una suma de momentos en el punto C, tendría entonces el momento producido por la carga triangular menos el momento producido por la reacción en el punto A, que sería su magnitud por la distancia del punto C a dicha carga, más el momento interno en función de X. Ahora bien, yo ya sé cuánto vale W', entonces lo único que tengo que hacer es desarrollar esta ecuación y despejar. De esta forma, yo ya tengo mi segunda ecuación de momento, la que va del tramo de 15 pies a 30 pies. El tercer corte irá entonces de 30 pies a antes de llegar a la reacción en el punto B, es decir, de X entre 30 a 50 pies. De esta forma, yo voy a realizar un corte un poco después de haber terminado la carga triangular izquierda y empezar la carga triangular derecha. ¿Ok? Entonces mi corte va a ir de 30 a 50 pies. Yo tengo entonces mi diagrama y en este diagrama yo realicé el corte a una longitud X. Yo tengo mi momento interno en función de X y aquí quiero que noten algo interesante. La primera carga triangular ya se terminó, es decir, ya llegamos al final de dicha carga. Por lo tanto, esta carga triangular izquierda ya no está en función de X y podríamos analizarla como si fuera una carga puntual. El problema empieza cuando tenemos la nueva carga triangular producida por el triángulo de la derecha. Aquí yo tengo una carga variable que tiene una forma un tanto irregular. Entonces, ¿qué fuerzas producen momento con respecto al punto C? Bien, aquí las fuerzas que producen momento sería la reacción en el punto A, la carga triangular y la carga irregular nueva producida por el nuevo triángulo. Entonces, primero que nada, yo voy a hallar el momento total producido por esta carga irregular. Bien, yo voy a ignorar por el momento las demás cargas, las cuales es muy sencillo hallar el momento, y me voy a enfocar en esta
carga irregular. Para ello yo sé que avancé ya una longitud de magnitud X. Yo tengo entonces un punto de corte, le voy a llamar D para que no se confunda con el diagrama anterior. Ya se avanzó entonces una distancia de 30 pies y un poco más. Por lo tanto, la distancia de la base de esta carga irregular es X menos 30. Lo que yo voy a hacer entonces es dividir esta carga irregular en dos formas, una triangular y una rectangular, para poder analizarla. Yo tengo entonces que la magnitud total o altura de esta forma irregular es de 6 kilolibras-pies. Y yo voy a llamar a la altura del triángulo como W'. Entonces la altura del rectángulo es la resta entre 6 y W'. Para hallar el valor en función de X de W', yo voy a hacer una semejanza de triángulos. El triángulo más grande es el triángulo de carga derecho y tiene una altura de 6 kilolibras por pie y una base de 35 pies. En cambio, el triángulo más pequeño es el que yo tengo en este diagrama y tiene una base de X menos 30 y una altura de W'. Si yo realizo una semejanza de triángulos, puedo hallar la magnitud de mi altura del triángulo, siendo entonces esta ecuación de acá, 6x entre 36 menos 36 entre 7. Entonces, yo en mi diagrama ya sé cuánto es la altura de este triángulo. Y por ende, si yo resto 6 menos la altura del triángulo, yo sabría entonces la altura del rectángulo. Yo puedo despejar esta ecuación y tendría entonces las dos alturas que yo necesito. Entonces, si yo realizo un momento con respecto al punto D, yo tendría el momento producido por la carga rectangular, que sería entonces la altura, que es esta ecuación de acá, por la base, que es X menos 30, por X menos 30 entre 2, que es la distancia entre el punto D y el centroide de esta carga. El siguiente momento es producido por el de la carga triangular. Para hallar este momento se saca el área del triángulo, cuya altura es de 6x entre 35 menos 36 séptimos, por la base entre 2, es el área del triángulo, por la distancia del punto D al centro de esta carga, que sería 2/3 de la base, es decir, 2/3 de X menos 30. Si desarrollamos esta ecuación, llegaríamos entonces al momento total producido por esta carga variable, que sería esta ecuación de acá. Entonces, realizando momento en el punto C a una longitud X de corte, yo tengo entonces el momento, yo le voy a llamar momento primo, que es el producido por la carga irregular. Y entonces yo puedo ahora sacar el momento total con respecto al punto C. Entonces únicamente se copia esta ecuación tal y como está, que es el producido por la carga irregular, más el momento producido por la carga triangular, que sería la altura por la base entre 2 por la distancia del centro de carga del triángulo al punto C. Sería entonces X menos 30 más los 10 pies que hay de la base al centro de esta carga, menos el momento producido por la reacción en el punto A, que sería su magnitud por la distancia del punto C a esta carga. Esta distancia es X menos 30 más 15 pies, más el momento en función de X. Si se desarrolla esta ecuación y se despeja el momento en función de X, se tiene entonces la tercera ecuación del momento para el tercer tramo de esta viga. Bien, y por último, se va a analizar el último tramo de la viga, que es hacer un corte un poco después del punto B, de esta forma. Este corte va a ir desde 50 a 65 pies. Se tiene entonces el nuevo diagrama de corte y como fuerzas externas se tiene la carga triangular izquierda más la carga irregular de la carga triangular derecha más las dos reacciones en el punto A y en el punto B. Y como fuerzas internas se tiene el momento en función de X. Este corte se realizó de igual forma a una longitud X. Si se realiza una suma de momentos con respecto al punto C, veo que el triángulo de la izquierda se puede descomponer en una carga puntual. Entonces, yo tendría la misma ecuación desarrollada en el tramo anterior para la carga irregular, más el momento producido por el triángulo izquierdo, el cual es la base por la altura entre 2 por la distancia del punto C al centro de dicha carga,
menos el momento producido por la reacción en el punto A, menos el momento producido por la reacción en el punto B, cuya magnitud es de 92.86 y la distancia entre el punto C y esta carga es x menos 50, más el momento en función de x. Si yo desarrollo toda esa fórmula, tengo entonces la última ecuación de momento del último tramo. Bien, de esta forma, yo ya tengo entonces todas las ecuaciones de momento de la viga, la cual se dividió en 4 tramos para poder analizarla. Si yo quiero entonces saber la ecuación del cortante, lo único que se tiene que hacer es derivar la ecuación de momento. Es decir, se tiene que derivar cada una de estas 4 ecuaciones. Al derivar con respecto a x a la función del momento, se tiene entonces la función del cortante. ¿Ok? Y estos valores se pueden graficar. Yo voy a graficar estas funciones en GeoGebra. Bien, para ello yo voy a poner un condicional. Y en la primera condición yo voy a decir que x esté entre 0 y 65. Esa va a ser los límites de la longitud de la viga. En el segundo condicional yo voy a decir que cuando x vaya de 0 a 15, entonces grafique la primera función de momento flexionante. Esta función es igual a menos x al cubo entre 30. Y bien, de esta forma ya habremos graficado el primer diagrama, que es el del momento flexionante. Ahora bien, yo voy a hacer unos ajustes para poder verlo mejor. En propiedades, yo voy a seleccionar el eje X y diré que solo esté en dirección positiva. Yo voy a decir que la relación entre ejes sea de 1 a 20 para que el eje Y sea un poco más chico que el eje X y de esta forma se puede apreciar mejor el diagrama. Voy a quitar la etiqueta de la función y la voy a poner en color rojo. Ok, de esta forma ya se graficó el diagrama. Pero para poder ver el área dentro del diagrama, hay una función llamada integral entre, que es básicamente sacar el área bajo la curva. La función pues va a ser f y como intervalos inferiores y superiores será la longitud total de la viga, que va a ir de 0 a 65. Aquí yo puedo cambiarle el color, quitarle la etiqueta y de esta forma yo ya habré graficado el diagrama de momento flexionante. Ahora para poder graficar el diagrama de fuerza cortante, yo voy a duplicar la función que acabo de escribir y únicamente voy a cambiar las ecuaciones de cada intervalo, las cuales van a ser las derivadas de esos intervalos. Ok, entonces yo voy a eliminar todos los términos que sean constantes y ya está. Ahora bien, como que se ve un poco diferente al diagrama anterior, entonces vamos a cambiar la relación entre ejes para que se pueda apreciar bien el cortante. Bien, aquí faltan las líneas verticales, pero no hay problema. Vamos a calcular entonces el área bajo esta curva. Vamos a darle un color azul más fuerte. De hecho, esto es arbitrario, puedes darle el color que quiera. Y se usará igual la función integral entre, que es para hallar el área bajo la curva. La función ahora es la función con nombre g y los intervalos va a ir de 0 a 65. Voy a hacer que la etiqueta no sea visible y de esta forma se ha graficado también el diagrama de fuerza cortante. De esta forma, una vez graficados los diagramas de cortante y momento, se proceden a hallar los valores máximos de dichos diagramas. Analizaremos primero el diagrama de fuerza cortante. Para ello hallaremos el cálculo del cortante máximo. Se tiene entonces la función del cortante, la cual describe el diagrama que acabamos de graficar.
Ahora bien, en este diagrama nosotros notamos unos puntos mínimos y máximos, los cuales se ubican a una longitud de 15 y 50 pies. Entonces, lo que se tiene que hacer es evaluar esta función del cortante en 15 y 50 pies. Las primeras dos ecuaciones del cortante se van a evaluar cuando x sea igual a 15 y las últimas dos se van a evaluar cuando x sean igual a 50. De esta forma, si yo sustituyo esos valores en la función del cortante y los evalúo, yo tendría entonces los valores del cortante en 15 y 50 pies. Y si yo analizo este diagrama, yo veo entonces que el valor máximo del cortante es de 79.64 kilolibras. Entonces, ese va a ser el cortante máximo y se halló cuando x es igual a 15. Para hallar ahora el valor del momento máximo, nosotros tenemos las ecuaciones del momento en toda la viga, es decir, en los 4 tramos. Ahora si recuerdan, la definición de derivada es la tangente que pasa con respecto a una curva. Bien, cuando esta tangente o esta derivada pasa en un punto máximo en un diagrama, esta recta ya es horizontal, lo que significa que la derivada es 0. Por lo tanto, si yo quiero hallar el máximo, el punto máximo en mi diagrama de momento, yo tendría entonces que derivar la función del momento e igualarla a 0. Pero anteriormente ya sabíamos que la derivada del momento con respecto a x es igual al cortante. Entonces, para poder hallar el valor máximo del momento, yo tengo que saber en qué longitud se ubica este punto. Si vamos al diagrama de cortante, vemos que cuando el cortante es igual a 0, este se localiza a una longitud un poco después de los 30 pies. Entonces tendremos que determinar en qué tramo se encuentra. Al ubicarse después de los 30 pies, el tramo a analizar va a ser el tercero, es decir, el que va desde 30 a 50 pies. De esta forma, yo elegiría mi función del momento cuando x está entre 30 y 50. La derivada de esta función es la función del cortante, la cual de igual forma está en el mismo tramo. Para poder hallar el valor exacto de x, yo tengo que igualar la función del cortante a 0. Y de esta forma yo tendría que resolver esta ecuación de segundo grado. Ahora bien, esta ecuación cuadrática va a dar dos resultados. El primer resultado dice que x es igual a 97, pero esto en este caso no nos va a ser útil porque queremos hallar un x que se encuentre entre 30 y 50. Por lo tanto, el primer resultado se descarta. Sin embargo, el segundo resultado dice que x es 32.085, el cual es exactamente lo que estábamos buscando. Y este resultado está entre 30 y 50 pies. Lo siguiente ahora es evaluar este dato en la función del momento flexionante. Entonces, si se evalúa en la función del momento con x igual a 32.085, yo hallaría el valor del momento máximo, el cual es de 644.63 kilolibras pie. Bien, y de esta forma ya se habrán hallado tanto el momento máximo y el cortante máximo a través de las ecuaciones de momento. Bien, espero les haya servido y haya sido útil este video para que posteriormente puedan analizar más problemas de este tipo. Y por el momento ha sido todo. Así que hasta la próxima.